activando las bendiciones prometidas para ti. Deuteronomio 28. Hay momentos en la vida en que una sola información lo cambia todo. Una verdad que nunca escuchaste de la manera correcta, que llegó en el momento justo y que de repente hizo que el mundo tuviera sentido. ¿Y sabes lo curioso? Esa verdad, la mayoría de las veces, ya estaba ahí, al alcance de tus manos, esperándote. Eso es exactamente lo que está a punto de suceder ahora. Dios te está hablando a través de esta enseñanza. Y no es casualidad. El Espíritu Santo tiene una manera muy particular de conducir a las personas correctas al lugar correcto, en el momento correcto. Si estás aquí ahora, puedes estar seguro, esto es parte del plan de Dios para ti. Así que respira profundo y abre tu corazón. Prepárate, porque lo que viene a continuación tiene el poder de transformar la forma en que ves tu vida, tus luchas y tu futuro. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que existe un capítulo entero en la Biblia donde el propio Dios enumera cada bendición para su pueblo? No es promesa de hombre, no es teoría de autoayuda, es pacto, es alianza, es Dios diciendo: esto es lo que yo preparé para ti. Y la parte que realmente impacta es que la mayoría de las personas nunca lo ha activado. Viven sin reflejar la abundancia de Dios. El favor de Dios no es escaso. Lo que falta, muchas veces, es la llave correcta para abrir la puerta que ya está desbloqueada. Deuteronomio 28 es uno de los textos más poderosos, y esta enseñanza te mostrará hoy lo que está escrito allí con claridad y profundidad. Jesucristo no vino para que tuvieras una vida mediocre, vino para que tuvieras vida en abundancia. Y esas palabras son literales. Mucha gente escucha hablar de prosperidad y ya lo asocia con manipulación. Esa desconfianza, en muchos casos, es completamente comprensible. Pero existe una diferencia enorme entre distorsionar la palabra y enseñarla con fidelidad. Lo que encontrarás aquí es lo segundo. Obedecer a Dios no es una carga, sino el camino más directo hacia una vida plena, bendecida y con propósito. Dios no habla en términos vagos. Él detalla la ciudad, el campo, los hijos, el trabajo, las finanzas, la salud. Ese nivel de detalle revela que Él conoce tu vida, sabe dónde vives, lo que enfrentas, lo que sueñas y lo que necesitas. Y Jesucristo compró con su sangre el derecho de todo creyente a caminar en estas bendiciones. Lo que aprenderás ahora lo cambiará todo. Para entender el peso de lo que está escrito en Deuteronomio 28, primero es necesario entender el momento en que estas palabras fueron pronunciadas. Imagina la escena: un pueblo que pasó 40 años vagando por el desierto, enfrentando pruebas, aprendiendo a depender de Dios en cada amanecer. Estaba finalmente a las puertas de la tierra prometida. Moisés, el hombre que lo sacó de Egipto, que abrió el mar, que subió a la montaña y bajó con la ley de Dios en sus manos. Sabía que sus días estaban contados. Él no entraría a la tierra, y antes de partir, reunió al pueblo una última vez para dejar algo que valdría más que cualquier herencia material. Dejó la palabra. Dejó el pacto. Dejó, grabado en forma de alianza, todo lo que Dios había prometido para aquellos que lo amaran y obedecieran. Ese es el contexto de Deuteronomio 28. Y entender esto cambia completamente la forma en que lees cada versículo. Una alianza, en el sentido bíblico, no es un simple contrato. Es un compromiso sagrado, establecido entre dos partes. Dios estaba poniendo sobre la mesa los términos de una relación que tenía Él, potencial de transformar completamente la vida de cada persona. Las enseñanzas bíblicas revelan un Dios que no es distante, que no es indiferente, que no está sentado en el cielo girando los pulgares. Por el contrario, es un Dios que se mueve, que actúa, que interviene y que prometió, de forma solemne, bendecir a quienes lo eligieran. Y esa promesa no ha expirado. El tiempo de Dios para cumplir lo que prometió sigue en curso. Deuteronomio 28 no fue escrito solo para Israel. La gracia y el perdón que Jesucristo trajo en el nuevo pacto ampliaron las promesas. Gálatas 3:14 dice que, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham llegó también a los gentiles. Eso significa que tú fuiste injertado en esa herencia. No necesitas ser descendiente biológico de Abraham para reclamar las promesas de Dios. Necesitas ser hijo. Hay un detalle en el versículo 1 que debe ser subrayado ansí. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, ese sí no es una amenaza, es una llave, es el mecanismo que activa todo lo que viene después. Dios vinculó las bendiciones a un principio simple, la obediencia activa. No la perfección, sino el posicionamiento del corazón hacia su voz. Dios te está preparando para recibir lo que prometió,
pero esa preparación exige tu participación. No eres un espectador pasivo de tu historia espiritual. ¿Por qué algunas personas parecen bendecidas en todo, mientras otras viven en un ciclo que parece no avanzar? La respuesta está en la comprensión sobre cómo funcionan las promesas. Existe un sistema, un orden establecido por Dios para que las bendiciones fluyan. Aprender a operar dentro de ese sistema es lo que separa a quien vive la abundancia de Dios de quien solo habla de ella. Las bendiciones son específicas y reales. Una de las mayores trampas de la vida espiritual es tratar las promesas de Dios como si fueran poesía, hermosas de escuchar, emocionantes de cantar, pero demasiado distantes para ser reales en la vida práctica. Y Deuteronomio 28 viene exactamente a destruir esa mentalidad, porque lo que está escrito allí no es metáfora, no es figura retórica, es Dios hablándote de forma directa, específica y prácticamente quirúrgica sobre cada área de tu vida, versículo por versículo. Él señala lugares concretos en tu casa, tu trabajo, tus hijos, tus finanzas, tu posición en la sociedad. Declara, con la autoridad de quien creó el universo, que esas áreas están cubiertas por su favor. El favor de Dios no es una sensación vaga de protección divina, es una fuerza activa que mueve circunstancias y abre puertas, y está disponible para ti ahora. Mira lo que dice el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Parece simple, pero su profundidad es impresionante. Dios no está diciendo que serás bendecido en algunos lugares, sino que la bendición va contigo en el trabajo y en casa, en la reunión difícil y en el almuerzo familiar, en el momento de crisis y de celebración. El ungido que lleva las promesas de Dios no depende del entorno para ser bendecido. Él lleva la bendición al entorno. Probablemente conoces a alguien que, donde llega, las cosas parecen fluir mejor. Los problemas encuentran solución. La atmósfera cambia. Eso es unción. El versículo 5 habla de bendición sobre el sustento. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar, que hoy significa tu provisión diaria, está garantizada. Y el versículo 12 va más allá. El Señor te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Ese versículo habla de abundancia de Dios a nivel sobrenatural, no solo supervivencia, no solo lo suficiente, sino el desbordamiento. Prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado. Eso es independencia financiera, con fundamento espiritual. Es prosperidad en Dios, que no depende de la coyuntura económica, del gobierno o del mercado. Depende de la alianza. Y tú, que crees en Jesucristo, ya estás dentro de esa alianza. Pero quizás la promesa más impactante está en el versículo 13. El Señor te pondrá por cabeza, y no por cola. Estarás encima solamente, y no estarás debajo. Piensa en lo que eso significa. Significa liderazgo e influencia. Significa que el elegido de Dios no fue hecho para ocupar los últimos lugares, o ser ignorado. Fuiste apartado no por arrogancia, sino por propósito. Dios te eligió para ser referencia, para ser aquel al que otros buscan cuando necesitan dirección. La pregunta no es si lo mereces, sino si lo crees, y si te posicionas para recibirlo. Piensa en una persona en un empleo por debajo de su potencial. Deuteronomio 28 no le dice que lo deje todo y espere un milagro. Le dice que, al caminar en obediencia, el propio Dios moverá las circunstancias. Abrirá la conversación que parecía imposible. Pondrá el nombre de esa persona en boca de quien decide. El esfuerzo será reconocido. Las promesas de Dios no ignoran el mundo real. Actúan dentro de él. El Espíritu Santo opera dentro de tu vida y tus decisiones. Y cuando entiendes eso, comienzas a ver la mano de Dios en lugares donde antes solo veías coincidencias. El mecanismo de activación. Ha llegado el momento más importante de esta enseñanza, porque de nada sirve conocer las promesas si no sabes cómo activarlas. Es como tener una cuenta bancaria llena y no saber la contraseña. El dinero está ahí, pero no puedes acceder a él. En las bendiciones de Deuteronomio 28 funcionan de manera similar. No caen automáticamente sobre cualquier persona que se declara cristiana. Fluyen hacia quien entiende y opera el mecanismo que Dios estableció para liberarlas. Y ese mecanismo está explicado en el primer versículo del capítulo, de una forma tan clara que es casi imposible pasar por él sin detenerse. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y cumples todos sus mandamientos, ahí
está la llave. Ahí está el código de acceso. Ahí está lo que separa a quien vive las promesas de Dios de quien solo las conoce de memoria. Dios te está hablando a través de ese versículo y la pregunta que queda es, ¿estás escuchando? La primera llave de activación es escuchar la palabra de Dios diariamente. Y aquí debe quedar muy claro lo que eso significa en la práctica. No es lectura religiosa, mecánica, de quien cumple una tabla, es comunión. Es sentarse ante la Biblia con la expectativa real, que Dios va a decir algo específico para tu vida ese día. Y Él habla. El Espíritu Santo fue dado exactamente para eso, para guiar al creyente en toda la verdad, para iluminar lo que está escrito y hacerlo vivo y aplicable. Comienza por Proverbios, leyendo un capítulo al día. Luego sumérgete en los Evangelios, especialmente en Lucas y Juan. El mensaje de Dios para tu vida está en esas páginas, pero solo se revela a quien abre el libro. La segunda llave es la obediencia a lo que Dios ya ha mostrado. Y este punto es donde mucha gente se detiene sin darse cuenta. Es muy común encontrar personas pidiendo más dirección, cuando Dios ya habló algo hace meses que todavía no ha sido obedecido. Aquella conversación difícil, aquel perdón que necesita ser dado, aquella decisión que el Espíritu Santo ya señaló y sigue siendo postergada. Dios generalmente no da el siguiente paso a quien todavía no ha dado el paso anterior. La abundancia de Dios fluye en un río de obediencia, y cuando hay una piedra en medio de ese río, el agua se detiene. Remover la piedra no es castigo, es liberación, es lo que abre el canal para que las promesas vuelvan a fluir con fuerza. La tercera llave es la declaración en voz alta de las promesas. Esto puede sonar extraño, pero tiene un sólido fundamento bíblico. Romanos las 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando declaras en voz alta lo que Dios dijo sobre ti, fortaleces tu propia fe y posicionas tu espíritu en alineación. Cada mañana, antes de salir de casa, declara en voz alta al menos 3 promesas de Deuteronomio 28 sobre tu vida. Soy bendecido en la ciudad y en el campo. Soy cabeza y no cola, el Señor abrirá para mí su buen tesoro. Haz esto durante 21 días y observa lo que cambia, no solo en las circunstancias, sino dentro de ti. Lo que une estas 3 llaves es un hilo invisible, pero poderoso en la fe activa, no la fe pasiva de quien espera sentado. El despertar espiritual no comienza con un milagro externo, comienza con una decisión interna, la decisión de tomar en serio lo escrito. Fuiste llamado a demostrar que servir a Dios es el camino más inteligente, más seguro y más fructífero que existe. Y las 3 llaves que acabas de aprender son el comienzo de ese camino, pero lo que viene a continuación puede sorprenderte. Existe una conversación que pocos predicadores tienen el valor de sostener, no por falta de conocimiento, sino porque es más cómodo hablar solo de las bendiciones que hablar también de lo que las bloquea. Pero un mentor de verdad no te dice solo lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas escuchar. Y lo que necesitas escuchar ahora es que el mismo capítulo que enumera las mayores promesas de Dios también identifican C o N la misma claridad y la misma precisión, lo que impide que esas promesas se manifiesten en la vida de un creyente. No es para asustar, no es para condenar, es para liberar, porque cuando entiendes lo que está bloqueando el flujo de las bendiciones en tu vida, finalmente tienes el poder de remover el obstáculo. Y la libertad que viene después de eso es una de las experiencias más transformadoras que un hijo de Dios puede tener. Jesucristo no murió para que vivieras preso, murió para que vivieras libre y bendecido. El primer ladrón espiritual es la desobediencia habitual. Y aquí es importante hacer una distinción fundamental. A Dios no está hablando de errores puntuales. Todo ser humano se equivoca. La gracia y el perdón que fluyen del corazón de Dios son mayores que cualquier falla aislada. Lo que el versículo 15 de Deuteronomio 28 señala es un patrón, una postura deliberada y continua de ignorar la voz de Dios. Es la persona que sabe lo que necesita hacer y conscientemente elige no hacerlo, que conoce las enseñanzas bíblicas y vive en contradicción con ellas, no por debilidad momentánea, sino por elección repetida. Ese patrón crea, con el tiempo, una especie de sordera espiritual. La persona va perdiendo la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, y las bendiciones prometidas van siendo represadas por una barrera de desobediencia acumulada. La buena noticia es que esa barrera puede ser destruida. Basta una decisión honesta de retorno,
El segundo ladrón es el miedo y la incredulidad, y este quizás sea el más sigiloso de los tres, porque se disfraza muy bien. La persona va a la iglesia, declara las promesas, canta las canciones, pero en el fondo no cree de verdad que las bendiciones son para ella. Cree que son para otros, para los más talentosos, los más santos, los que tienen un llamado más visible. Y esa incredulidad silenciosa actúa como un filtro que intercepta las bendiciones antes de que se manifiesten. El plan de Dios para ti no puede ser recibido con las manos cerradas. La fe es la mano abierta que toma lo que Dios ya separó. Y cuando el miedo cierra esa mano, las promesas quedan suspendidas, no porque Dios las haya retirado, sino porque la fe está ausente. Dios te eligió, pero tú necesitas elegir creerlo. El tercer ladrón es la ingratitud, y este es el más sorprendente. El versículo 47 de Deuteronomio 28 trae una afirmación que suena absurda. Las consecuencias vinieron por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas. ¿Lo leíste bien? En medio de la abundancia. Significa que es posible estar rodeado de bendiciones y perderlas por no reconocerlas con gratitud. La ingratitud no es solo un problema de actitud, es un problema espiritual que desconecta al creyente de la fuente de las bendiciones. Cuando dejas de ver lo que Dios ya hizo, dejas de posicionarte para recibir lo que Él todavía hará. Una práctica poderosa en cada noche. Antes de dormir, enumera 3 cosas por las que eres genuinamente agradecido. No necesariamente cosas grandes. La salud, el techo, el alimento, la familia. La gratitud cultiva el suelo donde las promesas de Dios germinan. ¿Cuál de estos 3 ladrones está operando en tu vida? ¿Desobediencia habitual? ¿Incredulidad? ¿Disfrazada de humildad? ¿O ingratitud encubierta por la rutina? No necesitas responder en voz alta, pero sí necesitas responder por dentro, con la sinceridad que solo tú y Dios conocen. Porque el despertar espiritual, que transforma una vida, no comienza en un altar, no comienza en una oración colectiva, ni en éxtasis emocional. Comienza en un instante silencioso de honestidad, donde la persona se mira a sí misma y dice: en esto necesita cambiar en Dios. Está actuando en tu vida incluso ahora, incluso a través de esta enseñanza, incluso a través de esta pregunta incómoda. Y lo que viene después de ese reconocimiento, el siguiente paso que pocos tienen el valor de dar, es exactamente lo que cambiará el rumbo de todo. Existe un momento en todo proceso de transformación espiritual donde el conocimiento necesita convertirse en declaración, donde lo que fue aprendido en la mente necesita bajar al corazón y salir por la boca. No porque Dios necesite escucharlo, Él ya lo sabe todo, sino porque tú necesitas escucharte afirmando con fe y convicción lo que Dios dijo. Hay algo profundamente poderoso en el acto de hablar las promesas de Dios en primera persona. Es como si cada palabra fuera una semilla plantada en el suelo de tu propia creencia, que produce fruto visible en tu realidad. Antes de hacer esa declaración, es importante entender: lo que representa no es magia, no es la repetición mecánica de palabras. Es un acto de alineación. Es tú posicionando tu corazón, tu mente y tu boca en dirección a lo que Dios ya estableció. Es como sintonizar una radio en la frecuencia correcta. La transmisión ya estaba ocurriendo, pero ahora estás recibiendo la señal con claridad. Las palabras que dices sobre ti mismo moldean tu identidad. Cuando declaras que eres cabeza y no cola, comienzas a comportarte como tal. No es autosugestión, es la fe trabajando con el Espíritu Santo para renovar tu mente, exactamente como describe Romanos 2:2. Ahora, detente por un momento, deja el ruido del día a un lado. Deja que las preocupaciones esperen por unos minutos. Respira profundo, abre el corazón y repite con fe al Señor: hoy elijo escuchar tu voz, elijo la obediencia. Declaro que soy bendecido en la ciudad y en el campo, en el trabajo y en la familia, en las finanzas y en la salud. Declaro que soy cabeza y no cola, que estoy arriba y no abajo, que presto y no pido prestado. Soy el ungido, apartado de los demás, ungido para un propósito que es Mayo ere, que mis errores, en el nombre de Jesucristo, amén. Llegaste hasta aquí, y eso dice mucho sobre quién eres. Elegiste sentarte, escuchar y aprender. Eso es una señal de que Dios actúa en ti. Recapitulemos. A las bendiciones son reales y específicas. Necesitas escuchar, obedecer y declarar para activarlas en tu vida. Identifica los ladrones, la desobediencia, la incredulidad
y la ingratitud. Removerlos es el primer paso para el flujo de bendición. Aquí está el desafío en los próximos 7 días. Lee Deuteronomio 28 en voz alta. Da un paso de obediencia que has estado postergando. No estás solo. El plan de Dios para ti es una caminata acompañada y sostenida por el Espíritu Santo. Él te eligió por gracia. Si esto tocó tu corazón, comenta abajo: estoy activando mis bendiciones. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para la próxima enseñanza sobre el nivel financiero, según Proverbios 3. Que Dios te bendiga enormemente. Hasta la próxima.